Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bonito lunes. Estamos aquí iniciando nuestra casi última semana de este segundo periodo. Y déjenme ver qué tenemos que hacer. Estaba yo escribiendo para el proyecto de investigación, tratando de describir la utilidad del derecho para ustedes. Y bueno, ya me distraje con eso. Entonces nosotros estamos hablando de juicio de nulidad y déjenme ver que tenemos pendiente una actividad que tengo que soltar ahí en el PIN para el 11 de abril. No, sí, para el 11 de abril. Y nuestro siguiente examen es el viernes. No, la siguiente semana todavía tenemos clases. Es que en realidad no es que vayamos a ir. En realidad no es que vayamos a tener un periodo de vacaciones como tal, sino jueves, viernes y lunes, por lo que estoy viendo yo aquí en el calendario. Entonces, como yo de todos modos voy a trabajar en línea, pues no, la verdad que ni me había fijado. Entonces, nuestro examen está señalado para la siguiente semana, el 8. Y seguramente con eso estaremos terminando. No es cierto. Ni sé que estoy viendo el calendario, estoy viendo marzo, espérense. No, sí tenemos vacaciones, olviden lo que les dije. Es 14, 15 y nuestro examen sí es el 8. Está bien lo que, es que estaba viendo el mes equivocado. Está bien lo que les dije al principio, nuestro segundo examen es el viernes, ¿no? Y entonces ya con eso el viernes seguramente tendremos ya todo, no es cierto, todo lo que necesitamos, ¿no? Porque todavía tenemos hasta el 11, que es el siguiente lunes, para tener vacaciones, ¿no? Que sí es una semana y los 2 días santos. Sería, bueno, se podría decir que ese día ya no tenemos clase, sería el jueves 14. Permíteme. El lunes 11 tenemos la entrega de nuestro segundo trabajo, ¿no? Según lo que habíamos acordado aquí. Y la participación la tenemos contada hasta el 15, hasta el 8, igual hasta el viernes. 11, sí, y yo tengo que entregar las calificaciones hasta regresando. Ok, sí, no hay problema. A ver, ahora sí, ¿quién me decía algo? Yo, profesora, que bueno, se podría decir que en sí el día que no nos vemos ya sería el jueves, pero todavía hasta el miércoles tengo entendido que sí. Que sería, digamos, el jueves 14 de abril, es cuando ya no nos vemos. Ajá. ¿Me Y comenta por lo de Semana Santa, creo son los 2 días de Semana Santa, que es el jueves y viernes, y la siguiente semana. Ajá, pero nosotros no tenemos, lo que estaba yo checando es cuándo es nuestro cuestionario y cuándo es nuestra entrega. Así es, el El 14. viernes. Y bueno, este viernes se podría decir que es la del cuestionario el 8 Ajá, y el trabajo se había puesto para el 11. para el 11, sí, eso es lo que estaba yo viendo, no tanto los días de vacaciones.
porque seguramente esos días nosotros los estaremos utilizando el 13 sobre todo, bueno, tal vez el 12 todo, menos su entrega del 11, y el 13 ya veríamos el valor de su segunda actividad, que es esta de juicio de nulidad, para que ya se puedan ir de vacaciones con toda la tranquilidad de ya tener su evaluación del segundo periodo. Y regresando que todavía tenemos una semana para el segundo periodo, en realidad nosotros la vamos a utilizar para pues puntualizar cosas de juicio de nulidad que seguramente todavía quedarán ahí pendientes, pero sobre todo para iniciar con amparo, que es un tema, que no tiene una idea qué enormidad de tema. Y bueno, pues yo se los tengo que resumir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Bueno, ahí nos queda más decente, ¿no? Porque ya tenemos como los 2 meses normales del periodo y ahí nos queda más decente, aunque regularmente siempre son como 7 semanas porque empiezan a ya no tener actividades normales. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacerlo en 7 semanas. Lo de amparo y descontando una de la evaluación, entonces tenemos 6 semanas para aprender amparo, pero por lo pronto tenemos una semana para terminar de hablar de juicio de nulidad. En un ratito más les voy a abrir la actividad que tienen que entregar el próximo 11, pero en realidad es una actividad mucho más sencilla en el sentido de que no hay que redactar todo un escrito como en el recurso de revocación, que tuvieron que hacer prácticamente todo. Es una actividad en la que la única parte de la demanda que hay que escribir son agravios, nada más que, pues a diferencia del caso anterior que era uno nada más, era un solo caso, en esta ocasión serán, si no me recuerdo, son 5, pero bueno, al ratito ya lo verán ustedes y mañana les confirmo cuántos casos son. Bueno, entonces vamos retomando de juicio de nulidad, pues básicamente lo que nada más alcanzamos a plantear, que es pues el orden en el que debemos ir trabajando, que nos plantea pues como idea central esta del juicio contencioso administrativo en materia fiscal, concretamente respecto de la parte tributaria que tiene que ver con los impuestos federales. Y alrededor de esta idea central del juicio de nulidad, pues distinguíamos básicamente 2 cosas que hay que aprender o que hay que analizar o que hay que investigar, ¿no? Por un lado, las partes como sujetos y por otro lado decíamos, bueno, a lo mejor las partes como etapas procesales y como una cosa posterior a estas etapas procesales que hay que reconocer, pues los medios de defensa que se pueden interponer en contra de las resoluciones de este juicio de nulidad. Y entonces, respecto de este juicio de nulidad, pues lo primero que hay que hacer es identificar, pues a qué se refiere, ¿no? O sea, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué de este juicio de nulidad. Y las respuestas a esas preguntas seguramente nos tendrán que llevar a descubrir cómo es que se hace, para qué se hace, con quiénes se hace esta aplicación del marco normativo del juicio de nulidad, pues según su ley aplicable, ¿no? Que su ley aplicable no es algo que hayamos mencionado como el análisis de las ideas que integran el juicio de nulidad, pero que lo mencionamos como una cosa indispensable que hay que ir a consultar respecto del juicio de nulidad, que es esta ley nueva que vamos a incorporar al marco normativo que hemos manejado en este curso, que es básicamente el Código Fiscal y las leyes reglamentarias de los impuestos, la Constitución también. Vamos a incorporar a nuestro marco normativo la Ley de Procedimientos Contenciosos, Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Y entonces, a partir de esta ley, pues podemos hablar de qué es el juicio de nulidad, de para qué sirve, de con qué inicia y qué se obtiene, de quiénes pueden plantearlo, de quiénes pueden resolverlo y todas las otras cosas que necesitamos distinguir para saber pues, respecto de las partes y respecto de las etapas procedimentales, ¿no?
Sin embargo, bueno, eso es lo que yo tengo anotado aquí en mi cuaderno, que es en lo que vamos de nuestro avance programático de nuestros contenidos. Sin embargo, a lo mejor respecto de recurso de revocación, ustedes vieron ahí en su realimentación, pues alguna nota que yo dejé respecto de lo que vi, lo que hizo falta, donde encontré pues algunas inconsistencias, donde encontré pues algunas omisiones. Y entonces, si tienen dudas al respecto de esos comentarios o al respecto del contenido propiamente del recurso de revocación, o sea, cómo se define alguna de las partes, cuáles son los elementos que van adentro de estos capítulos o de estas partes, o algo que no les haya quedado suficientemente claro, pues ahorita sería un buen momento para plantearlo antes de que comencemos a avanzar con juicio de nulidad. Entonces, vamos con dudas o planteamientos del recurso de revocación según lo que vieron ustedes ahí en su actividad, o vamos con juicio de nulidad. Y pues ahora sí, ya les dejo a ustedes el micrófono, la palabra abierta para quien quiera plantear algo. Daniela. Respecto a la actividad del recurso de revocación, profesora, lo que hicimos en mi equipo fue hacer como una reflexión al principio. No sé si estuvo bien esa parte. Es que en realidad esa parte solamente, prácticamente no suma valor a la actividad. Entonces, recuerden que yo tengo esta rúbrica con estos 3 indicadores, que es de fondo y forma respecto del lenguaje que manejan, la presentación que le dan, que sea congruente con lo que se pide en la actividad. De forma el primer indicador y de fondo 2 indicadores. Uno que demuestre que sí está, digamos que con exhaustividad todo lo que se solicita en la actividad, entendiendo cada una de las partes, y otra que demuestre pues como el nivel de profundidad de manejo de estos conocimientos. Entonces, en el caso de esta primera actividad, esa primera parte solamente era para asegurarme de que sí saben, o sea, de que sí entendieron el planteamiento del caso, ¿no? Porque si ustedes construyeron unos agravios alrededor de un planteamiento distinto del que yo les dejaba ahí para que ustedes se encontraran, pues tengo que calificar en ese sentido pues, otras cosas, ¿no? O sea, tomar valores de otras cosas. Por ejemplo, si resulta que tú pusiste un agravio de forma en relación con que faltaba fundamentación en la resolución que yo te entregué, porque tú entendiste que no había agravios de fondo, por ejemplo, respecto de esta negativa de devolución, pues yo lo tengo que calificar así, ¿no? O sea, que tengo que calificar tu recurso de revocación en función de lo que tú alcanzaste a comprender como planteamiento para construir tus agravios. Entonces, esa primera reflexión, realmente el que hayan puesto muchos de ustedes se notó como que le pusieron muchísima atención a esta reflexión porque incluso construyeron unos cuadros preciosos de ventajas y desventajas y unos escritos con una redacción prácticamente impecable, como si de verdad se le estuvieran entregando a una persona. Pero pues esto sumó todo el valor que se pudo, ¿no? Pero no es mucho valor, o sea, 0.5 pues realmente no es algo significativo. Lo que sumaba 2 puntos en realidad es pues, lo que tenía que ver con la construcción del recurso de revocación. Entonces, pues en ese orden es que se asignó el valor, o sea, lo que está dentro del recurso de revocación, no tanto de la reflexión. Pero sí, en términos generales, vi todas las reflexiones pues bastante bien presentadas, ¿no? O sea, claro, salvo sus excepciones que también ahí pusieron unas cosas que se nota que evidentemente son artículos que pues yo creo que ni siquiera intentaron leer, ¿no? Sino que googlearon ahí recurso de revocación, negativa de devolución, y le salieron ahí una serie de artículos, sobre todo del colegio, del IDC, que son los que más comúnmente salen porque son los que pagan sus menciones en el buscador, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron fue
cortar cachos y pegar esos cachos en su disque carta, pero en realidad cuando tú lees un párrafo y luego lees el que sigue, pues no tiene ni congruencia, ni hilación, ni nada que ver, ¿no? O sea, también hay de esos, pero son excepcionales esos casos. La mayoría son de análisis y de ideas que sí presentan bien pues, los argumentos que luego se tenían que ver reflejados en el recurso de revocación. Donde creo que sí les falló un poquito es en que pues, lo que está manifestado ahí en el análisis luego no lo transformaron en agravios en el recurso de revocación. A lo mejor porque les costó un poco de trabajo ir redactando los agravios y entonces nada, me pusieron 1 o 2, cuando ahí en la carta pues hay señalados 5 agravios posibles, ¿no? No sé si en ese sentido era tu pregunta, Daniela. Sí, profesora, gracias. Bueno. Y creo que ya no veo más manos levantadas en relación con esta actividad. No me acuerdo si fue en este grupo, la verdad, si alguien específicamente me pedía, oiga, a mí sí me gustaría que en este periodo, si nos anotara, o en esta actividad, no me acuerdo, si nos anotara específicamente pues, la realimentación para saber los puntos en los que pues, yo me tengo que fijar dentro de mi recurso de revocación. No sé si fue en este grupo, pero si fue en este grupo, me encantaría si la persona sí entendió de esas notas que yo les dejé ahí o pues quisiera que lo comentáramos con más puntualidad, ¿no? ¿Fuiste tú, Magali? Es que la Sí, verdad... profesora, yo fui la que le hizo ese Ok. comentario. Ajá. Y bueno, en nuestro equipo sí nos quedó, pues, como claro. Solo una pequeña duda. En nuestro caso, pues, digamos, elegimos a uno de nuestros integrantes que fuera como el representante del contribuyente. Y pues nos dice que si lo promueve, digamos, esta persona a la que elegimos, ya no era necesario que se autorizara a sí mismo como para la, Para este, términos. ajá, digamos, como para poder recibir como notificaciones o esas situaciones. En ese Ujú. punto, entonces, tendríamos que haber puesto como al inicio el nombre del contribuyente y que designa como al representante legal. Bueno, entonces no sería representante legal, sino su apoderado, ¿no? Ajá. Para ser representante legal tendría que tratarse de una persona moral o Ah, ok. de personas físicas, pero que están actuando respecto de sus mismos derechos, pero eso solo se puede en el amparo. Ujú. Entonces, tiene que ser un apoderado y sí puede promover él a nombre de su poderante. Yo no lo recomiendo porque luego si no le admiten la personalidad al apoderado por alguna razón, por ejemplo, me ha ocurrido que alguien me da un poder para pleitos y cobranzas, ¿no? Pero no me da un poder para actos de administración y dominio. Entonces yo voy y presento el recurso o presento el juicio con ese poder y luego invariablemente me lo quieren desechar porque dicen el poder no es suficiente para que tú vengas al SAT, ¿no? Porque aquí no se admite la representación para ni la gestión, la representación parcial ni la gestión de negocios. Entonces yo les tengo que presentar por la vía incidental un proceso en el que les digo, no, por supuesto que ese poder es suficiente para que yo represente a una persona. Y yo no tengo problema con hacer eso, e incluso a veces lo he utilizado porque eso para mí representa más tiempo para mis clientes, ¿no? O sea, por lo menos una semana más, pero pues yo lo sé hacer y a mí no me va a causar ningún gasto. Pero si yo, por ejemplo, a ustedes no les enseñé a tramitar esta vía incidental, pues lo que es mejor para ustedes es evitar que haya esos incidentes, ¿no? Entonces, en este caso, si tú quisieras presentar el recurso de revocación de otra persona, es mejor que tengas un poder, o sea, una escritura pública que te digan frente a un notario, un poder para actos de administración, aunque no sean de dominio, y para pleitos y cobranzas, para esas 3 cosas. Si tú ya tienes ese poder, puedes actuar como representante de la persona que va a presentar el recurso de revocación
sin que esa persona comparezca. Por ejemplo, si le dio COVID y está en el hospital, o si está en el extranjero porque pues, se fue al extranjero y le agarró ahí la pandemia. O sea, si tú tienes ese poder, ya puedes actuar en su nombre plenamente, y en su nombre puedes autorizar a otras personas para que reciban notificaciones. O sea, es como si tú fueras esa persona y tú, en nombre de esa persona, autorizas a otros para que reciban notificaciones, ¿no? Para que atiendan diligencias, para que vayan a recoger la copia física del documento que tú necesitas certificado, como la resolución o lo que tú hayas solicitado de copias, para esos efectos, ¿no? O sea, el que va ahí en esa autorización es como tu auxiliar, como tu asistente, como al que mandas a recoger las copias justamente, ¿no? Entonces, si tú eres el apoderado, pues no necesitas autorizarte a ti mismo para poder ir a recoger las copias certificadas de lo que tú hayas solicitado. A eso me refería. Aunque creo que también aquí en este grupo, digo, muchos tomaron como base otros recursos de revocación ya hechos, lo cual no está para nada mal, ¿no? O sea, incluso pudieras utilizar otros agravios ya hechos, ¿no? Por alguien más. No tiene nada de malo si te aplican exactamente. Pero sí hay redacciones en las que te tienes que fijar, en las que tienes que cambiar. Por ejemplo, aquí se me presentó como 3 veces, yo creo, el caso de alguien que puso el primer párrafo, el párrafo del proemio, promoviendo por su propio derecho el cliente, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo, la misma cosa, pero promoviendo ustedes o alguien del equipo como apoderado de esa persona que habían puesto en el proemio en primer lugar, promoviendo por su propio derecho, ¿no? Entonces estaba como duplicado ese proemio, que al final de cuentas no tiene nada de malo porque no altera pues el sentido de esa promoción, ¿no? O sea, si lo hubieran sometido a la administración jurídica y lo hubieran revisado, pues aunque esté ese doble párrafo mal puesto, se entiende que se trata de un recurso de revocación y se entiende quién lo presenta, porque no solo está el nombre, sino el RFC, su domicilio fiscal, o sea, todos los datos que dice ahí el 18 para encontrar al recurrente, ¿no? O sea, a través de su apoderado, o sea, él mismo. Entonces, no habría mayor problema, pero pues sí lo hace como de más difícil lectura, ¿no? Eso fue lo que vi en esa parte del poema. Ok, gracias, profesora. Y ya, creo que nada más, ¿verdad? Sí, ya nada más. Sobre todo en la redacción de los agravios, ¿no? Sí vi ahí, en la redacción de los agravios y en la relación de las pruebas, pero no veo manos levantadas. No. Bueno, ok. Bueno, pues entonces hasta aquí con el recurso de revocación. Mira, estamos quedando 4 minutitos. Hasta aquí con el recurso de revocación. Y entonces nos podemos ir a juicio de nulidad. Y entonces nosotros ya pues distinguimos a partir de lo que hicimos, leímos, conocimos, hicimos en nuestra tercera etapa de la rutina de pensamiento, que es comparar lo que yo investigué con lo que se dijo aquí, con lo que dijeron mis compañeros. A partir de esa tercera etapa, pues seguramente ustedes ya construyan sus organizadores de recurso de revocación y ya les quedaron unas cosotas así enormes de organizadores gráficos de recurso de revocación, que no solo incluyen pues lo que decíamos al principio como idea central respecto de los contenidos que estaban ahí, sino que ya incluye pues un montón de cosas como las descripciones de las autoridades, de las partes, las ventajas, las desventajas, los sentidos, los sentidos de las resoluciones, los tipos de recurso de revocación, el trámite mismo del recurso de revocación, las etapas procedimentales de manera específica. Y pues a lo mejor ya de una hojita medio vacía, ya pasaron a otro que tiene 2 hojitas muy llenas, ¿no? Y si no es así, bueno, pues esa es una tarea pendiente que tienen ustedes ahí para que pues tengan a la mano esta información del recurso de revocación, porque eso es algo súper indispensable para su trabajo cotidiano de contadores, ¿no? O sea, siempre está latente la posibilidad de que frente a algo que tú haces o que tú pides, te digan que no. Entonces,
pues tú tienes que saber qué sigue respecto de eso que tú sabes que tienes la razón y que el SAT, pues por alguna razón que ellos tienen, que a lo mejor no conocemos del todo, pues te están diciendo que no, ¿no? Que la razón regularmente siempre tiene que ver con que si te lo autorizan a ti, se lo tienen que autorizar a otros tantos millones de personas y entonces pues el golpe al presupuesto público es duro, ¿no? Pero pues eso para nosotros a título personal pues no es una justificación para no hacer nuestro trabajo y no rescatar lo que podemos rescatar pues del dinero de nuestros clientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues respecto a este recurso de revocación, ya sabes que terminan con una resolución y esas resoluciones pues puede tener los sentidos que ya analizamos, ¿no? Dos de ellos, el primero que tiene que ver con un desechamiento, es decir, con una no admisión del recurso respecto de la cual podemos presentar un medio de defensa que sigue. Otro de ellos, que es el sobreseimiento, que es una vez que fue admitido, que luego no se revise el fondo de este asunto o no se termine de revisar, no se termine de valorar, no se termine de agotar las etapas procedimentales, porque ocurrió algo, alguna de las causales que dice el desechamiento, con posterioridad a que se admitió este recurso de revocación, ¿no? Por ejemplo, que le deja de causar daño al promovente o daño en términos de lo que entiende la administración jurídica por daño al promovente esa resolución, o que se suspendieron los efectos dentro del procedimiento administrativo de ejecución para un tercero, o sea, que se liberaron sus bienes o alguna de estas causales, ¿no? Entonces, cayendo en alguna de estas causas, se daría pues el sobreseimiento, ¿no? Y estas dos posibilidades, estos dos sentidos, nos dan la oportunidad de ir pues a quejarnos si consideramos que nos causa algún perjuicio esta resolución con otro medio de defensa, ¿no? Y ese otro medio de defensa que sigue, pues es el mismo que vamos a analizar. Las otras posibilidades de sentidos de la resolución tienen que ver con si agotar las etapas procedimentales en el recurso de revocación, o sea, si tener una fijación de litis completa, si tener un ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas completa, y si tener una resolución que analiza cada una de las acciones y de las excepciones que se plantearon tanto en el escrito inicial como en la contestación, ¿no? Y estos posibles sentidos de las resoluciones, decíamos, pues básicamente hay tres, ¿no? Uno que ordena que se respete lo que dice el acto reclamado, es decir, uno que confirma el sentido de la resolución que nosotros recurrimos con el recurso de revocación. Otro que le quita todo completo el valor a esa resolución que nosotros combatimos, como en el caso de los agravios que ustedes hicieron, aunque, sobre todo los que hicimos aquí en la clase, aunque en el caso de un equipo, recuerdo que extraordinariamente manejaron en sus petitorios lo que estaban solicitando, que es la revocación de esa resolución que se estaba comunicando para un efecto, ¿no? Que es el otro posible de los sentidos, que se revoque, que se revoque lisa y llanamente, que se confirme en sus términos o que se revoque para efectos, ¿no? Y estos efectos pueden ser dos, que se revoque para el efecto de que se reponga el procedimiento o que se revoque para el efecto de que se modifique el acto recurrido, ¿no? Y entonces en este caso ellos pedían que se revoque para el efecto de que se modifique el acto recurrido y en esa modificación hay dos posibilidades, que se modifique dejando en libertad a quien emitió el acto de que lo vuelva a emitir como ella quiere. Y la otra posibilidad, indicándole, perdón, permítanme. Ay, discúlpenme, algo como que hay polvo y se me mete por estar hablando.
indicándole el sentido en el que debe dictar la nueva resolución, que son los sentidos que ya habíamos analizado. Y entonces alguien ponía ahí en su recurso de revocación, en sus petitorios, se revoque la resolución que se está combatiendo para el efecto de que se modifique el acto reclamado para quedar en los términos que indique la administración jurídica que señalaban ahí, para quedar en los términos que indique la administración jurídica, señalando que se debe efectuar la devolución, ¿no? Así lo ponían en sus petitorios y me pareció un muy buen petitorio, que es pues justamente lo que queremos, ¿no? No queremos que se quede lisa y llanamente sin efectos porque sería como no haber solicitado la devolución. Queremos que sí se autorice y sí se pague esa devolución, ¿no? Entonces eso sería que sí exista ese acto de autoridad, que sí sea válido, pero en el sentido de sí hacer la devolución. Y entonces, respecto de estos tres posibles sentidos, tres y luego pues otros tres, porque adentro de revocar para efectos ya veíamos todos los posibles efectos, a partir de estos también es que podemos decidir que no hemos sido suficientemente atendidos en lo que dice el 16 constitucional, ¿no? En un proceso en el que sí hayamos sido exhaustivamente escuchados, atendidos en el proceso y atendidos en los derechos que estamos reclamando. Podríamos considerar eso, ¿no? Aún después de haber ido al recurso de revocación. Entonces, si nosotros consideramos eso para nosotros o para nuestros clientes, si nosotros consideramos eso, podemos ir a otro medio de defensa posterior. Recordemos que nosotros tenemos un sistema judicial en el que dice, el principio general del derecho, dice que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pero también tenemos otro principio general del derecho que dice que la ley no es retroactiva en perjuicio de las personas. Eso quiere decir que sí es retroactiva si es en mi beneficio. Entonces eso quiere decir que alguien sí puede ser juzgado dos veces por la misma causa siempre y cuando ese juzgamiento sea en su beneficio, ¿no? Entonces, por eso es que en México reconocemos una defensa triinstancial, o sea, regularmente de 3 instancias, aunque no es cierto, hay más instancias que esas. En realidad, yo creo que en la materia tributaria hay por lo menos 5 instancias si contamos como una los posibles amparos indirectos que se pueden presentar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo tomamos como que hay 3 instancias porque eso es lo que dice la teoría en general y lo que constitucionalmente está ahí expresamente establecido. Tenemos unos procesos judiciales triinstanciales, o sea, con 3 instancias, ¿no? También nosotros en materia tributaria, por eso analizamos 3 instancias, porque pues así nos dice nuestro sistema judicial que tenemos los procesos, ¿no? Triinstanciales. Y así es en la materia civil, en la materia penal, en la materia laboral, en prácticamente todas las materias. Así tenemos los procesos como triinstanciales, ¿no? Alan. Me surgió una duda, profesora, ahorita que mencionó que podemos ser juzgados por, bueno, 2 veces por la misma... Por la misma causa o por el mismo delito, ¿no? Así es más el proceso. Pero en beneficio nuestro. Ajá. No entiendo cómo pueden, bueno, cómo pueden juzgarnos. ¿Cómo podría ser en mi beneficio? En beneficio. Sí, sí, sí. Voy a tomar un ejemplo de otra materia para que nos quede más claro. Imagínate el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Quienes ya vieron la de presunto culpable o la de duda razonable, me van a entender un poco a qué me estoy refiriendo y pueden recordar la tercera parte del curso de Derecho Tributario, donde se analiza un poco a partir de los delitos tributarios. Antes teníamos un sistema de justicia penal que se llama inquisitorial y ahora tenemos, bueno, no ahora nuevo, ¿no? Esto viene desde 2008 y desde 2018 ya la reforma más reciente, ¿no? Ahora tenemos un sistema de justicia penal que es acusatorio y que eso significa que es adversarial.
Este sistema inquisitorial, que es el que estaba antes, era como el de nosotros tributario, un proceso escrito y solemnísimo. Ahora el sistema de justicia penal adversarial es preferentemente oral y de protección a los derechos humanos, en donde está el beneficio para los reos. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas condenadas en la cárcel a 50 años de prisión, a 90 años de prisión, condenadas en este sistema de justicia penal inquisitorial, que al final fueron condenadas porque no presentaron sus pruebas de manera escrita como debían hacerlo. Por ejemplo, no estaban debidamente ofrecidas o relacionadas, o dejaron de hacer el trámite de sus pruebas porque tenían que obtener la documentación respectiva y ellos no podían, ya que estaban detenidos y en la cárcel. O sea, tenían que estar pagando una defensa porque la defensa de oficio pues realmente nunca hace sus trámites. Entonces, no regularmente, en la mayoría de los casos así obtuvieron esas sentencias condenatorias, ¿no? De 50 años de prisión. Pues. Con el nuevo sistema de justicia, bueno, ya no es nuevo, pero con el sistema de justicia penal acusatorio, ellos pudieron optar, o sea, a todos les avisaron, va a haber un nuevo sistema de justicia penal que es oral, con juicios más rápidos. Ustedes pueden optar por solicitar ser juzgados de nuevo en este sistema de justicia penal acusatorio, porque ustedes sí pueden demostrar que en el sistema de justicia penal inquisitorial fueron objeto, fueron víctimas de alguna injusticia del sistema de justicia penal, ¿no? A través de un amparo. Entonces, quienes obtuvieron esos amparos, es decir, yo sí fui víctima del proceso de justicia penal inquisitorial y quiero que me vuelvan a juzgar en este sistema de justicia penal oral, porque ahí sí va a depender de lo que yo diga y de la confrontación que tenga con los testigos o con las víctimas o pues con quien me tenga que carear, y yo les puedo decir cara a cara que yo no tengo que ver con eso de lo que me están acusando. Yo sí quiero que me juzguen de nuevo, ¿no? Entonces, sí, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, sí, es en su contra, pero si es en su beneficio, sí. Es decir, si en esos nuevos procesos penales resultan otra vez culpables, ya no podrían, por ejemplo, decirles, bueno, entonces tu sentencia, lo que ya habías agotado de los 50 años que tienes, que ya te habían dado, vamos a volver a empezar a contar los 50 años, sino que le tienen que contar pues, los mismos 50 años que ya tenía al principio, ¿no? O sea, concretamente, quienes lo intentaron, pues no perdían nada, ¿no? Porque si perdían el nuevo juicio, simplemente iban a seguir cumpliendo su sentencia anterior. Entonces, no iba a haber un perjuicio para ellos, pero sí la posibilidad de un beneficio. ¿Sí? ¿Me cachas, Alan? Sí, profesora. Sí, se hizo más claro. Pero también hubo una parte de lo que mencionó ahorita del ejemplo que me interesó. Mencionó sobre que los trabajadores, no, los defensores de oficio no meten los papeles. ¿Es una recomendación? Es una recomendación. Sí, ahorita que, bueno, en el ejemplo que nos dio, dijo que los defensores metían sus papeles, pero mencionó, pero los defensores de oficio no meten papeles. Cuando mencionó eso, son los defensores por parte no sé, del gobierno que te provee. Sí, sí, sí. Ya es que aquí en México prácticamente no hay series de esas, ¿no? Pero hay un montón de series americanas donde pues estos defensores de oficio en las series tienen un papel fundamental, aunque su calidad es prácticamente la misma aquí que allá, ¿no? Y no es que sean malos abogados ni que sean malas personas, de hecho yo creo que hay estupendos abogados entre los defensores de oficio, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Sin embargo, mientras un abogado profesional puede llegar a tener, ¿qué te gusta? Un buen mes, puede llegar a tener 30 asuntos, 30 reos, ni siquiera 30 asuntos, ¿no? A lo mejor 30 reos detenidos por el mismo asunto. Por ejemplo, piensa en un abogado que tomó un asunto como el de Ayotzinapa o como el de los migrantes o como en un accidente, pues es un mismo asunto con muchos detenidos, ¿no? Y tiene que atender a todos los detenidos. Y son muchos, 30, ¿no?
pero puede hacer ese trabajo. Un defensor de oficio tiene más de 1000 representados al mes, ¿no? Y le van agregando cada mes. Entonces, la clase de defensa que le puede dar a cada uno, pues es de muy bajísima calidad, ¿no? Esa bajísima calidad implica que no se puede detener, no porque no quiera, sino porque no tiene tiempo de hacerlo. No se puede detener en andar haciendo trámites en el registro público, en cualquier lugar donde pueda tener información. No se puede detener en andar haciendo esas vueltas porque no tiene tiempo, ¿no? Porque tiene que estar compareciendo en las audiencias de los otros 999 representados que tiene. Ah, ya. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, y entonces en nuestra materia tributaria, esta definición de pues el tránsito de la justicia, de los procesos judiciales, les decía yo, es triinstancial también, igual que en las otras materias, entendiendo que nosotros tenemos el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. Esas son nuestras 3 instancias oficiales, aunque les digo, no es así en realidad, porque después tenemos muchas otras, y en medio también tenemos muchas otras, ¿no? Bueno, no muchas, tenemos una, pero pues está presente en muchos momentos. Sin embargo, que reconozcamos que es triinstancial, pues nos lleva a ver, ¿no? Bueno, respecto de las resoluciones del recurso de revocación, si yo considero que todavía no han sido atendidos mis derechos o mis argumentos o mis defensas, mis acciones, puedo ir al juicio de nulidad. Y del juicio de nulidad, si yo considero lo mismo que esa resolución que me dieron no atiende mis defensas, mis argumentos, y considero que sigo teniendo la razón respecto de la interpretación de la ley, respecto de que hay fallas procesales, respecto de que se atropellaron mis derechos humanos, puedo ir al amparo, ¿no? Y entonces, ver estas 3 instancias seguramente te hace ver que el juicio de nulidad, como ya lo habíamos platicado, tiene un montón de cosas similares con el recurso de revocación. Y entre estas cosas similares que tiene con el recurso de revocación es que tiene tanto unos sujetos como unas etapas procedimentales. Y entonces eso ya lo habíamos definido, de hecho, como cosas similares, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que nos falta, pues, discriminar, ¿no? Que nos falta pensar. Y eso es el concepto del juicio contencioso administrativo en materia fiscal, especialmente esto tributario respecto de los impuestos federales, que es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiero invitarlos a que ustedes me digan qué ideas conocen, o sea, qué calificativos conocen, qué cosas conocen respecto del juicio de nulidad, que nos puedan responder esta pregunta de ¿qué es el juicio de nulidad? ¿Para qué sirve el juicio de nulidad? Que pues nos ayudan a ir adelantando en lo que tenemos que identificar para poder utilizar las reglas del juicio de nulidad. Entonces, bueno, pues dejo la palabra para ustedes, para quien quiera tomar. Y ¿saben qué? No he registrado la participación ahorita. Entonces, voy a abrir la lista. ¿No? ¿Nadie? ¿Sería como un resolutivo? ¿Qué? El juicio de nulidad. ¿Juicio de nulidad? Sí. Como un resolutivo. ¿Qué es un resolutivo? ¿De dónde sacas? Pues bueno, es que sirve para resolver pues problemas, no sé cómo, no sé. Pues que, bueno, metes un juicio de nulidad porque te ves afectado, entonces intentas resolver ese daño o perjuicio que tienes. Entonces sería para para resolver ese problema, ¿no? Ok. Resuelve daños o perjuicios, pero los resolutivos nosotros ya los habíamos definido como otra cosa, ¿te acuerdas?
Ah, cierto, eran las partes de, bueno, la última parte, ¿no? No me acuerdo, pero los habíamos dividido en tres partes. Ese y el resolutivo era el tercero, ¿no? Me parece. Ajá, pero ¿qué habíamos dividido en tres partes? No me acuerdo. Perdón. Quiere ayudar a Alan. ¿Qué es lo que habíamos dividido en tres partes y que tiene entre esas tres partes, unos resolutivos? La resolución. Las resoluciones. Las resoluciones tienen tres partes. Una son los resolutivos. ¿Cuáles otras partes tienen las resoluciones? Los considerandos. Una son los considerandos y nos falta una, que son tres partes. Los resultandos. Los resultandos, los considerandos y los resolutivos. Muy bien. Y fueron Tamara e Isabel. Magali, ¿tienes tu mano levantada porque quieres plantear alguna otra cosa? Ah, sí, bueno, yo por lo que investigué, bueno, pues como ya se vio, es un medio de defensa que puede promover el particular en contra de actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados que pues le hayan causado como algún daño o que hayan violado algún ordenamiento jurídico o haya, bueno, falte como alguna aplicación de, como en alguna resolución que se haya brindado. Y bueno, también vi como la procedencia que es en contra de resoluciones administrativas que ya ponen como fin a un procedimiento o mediante una instancia que resuelve, digamos, bueno, que resolvió, bueno, que emitió esa resolución. Y bueno, para que proceda es necesario que pues esta resolución ya sea definitiva o bueno, pues ya que deje como indefenso al particular o al actor para poderse seguir defendiendo. Y bueno, también algo que vi que me causó como un poco de duda es la parte dentro de las partes, porque bueno, leí el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos y en este caso pues viene como el demandante, que pues dice como bueno, es el demandante y los demandados, que en este caso menciona dos, que puede ser el demandado, la autoridad que dictó la resolución impugnada, o bien el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. En esta me quedó un poco de duda porque no la entendí bien si, bueno, el particular a quien favorezca, digamos, la autoridad puede meter este juicio de nulidad en contra de, digamos, un contribuyente o a qué se refiere con este del particular a quien favorezca, porque también, bueno, lo entendí de dos maneras, puede ser así, o bien, no sé, que se tenga la resolución entre dos partes, que serían, no sé, entre dos contribuyentes, y se haya presentado como a favor de uno y el otro esté metiendo la demanda. Sí, pero en realidad en nuestra materia, la tributaria, es raro. Voy a retomar un poco tanto un poco de lo que menciona Alan como de lo que tú nos estás trayendo ahora, Magali, porque creo que va relacionado para que vayamos comprendiendo el concepto del juicio de nulidad. Efectivamente, es algo que resuelve respecto de daños y perjuicios que se le pueden causar a los particulares, porque para los daños y los perjuicios que se le pueden causar a la autoridad no vamos a un juicio de nulidad, sino a otro proceso que no vamos a analizar aquí, pero que ahí está señalado en la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos y en el Código Fiscal, para los daños que se le causan a la autoridad, ¿no? Sin embargo, para los daños que se le causan a los particulares, los daños y los perjuicios, ya sabíamos que los daños son esos que te privan de derechos que ya tenías y los perjuicios son esos que te privan de expectativas de derecho, o sea, de algo que si te lo hubieran concedido, hubieras incorporado a tu patrimonio, por ejemplo, las devoluciones, respecto a estos daños y de estos perjuicios, pero derivados de resoluciones administrativas.
Claro que no solo de resoluciones administrativas, porque al igual que en el recurso de revocación, también podemos combatir otra cosa distinta en la actuación de la autoridad a las resoluciones administrativas. ¿Se acuerdan qué otra cosa podemos combatir aparte de resoluciones administrativas en estos medios de defensa? Aparte de resoluciones, es decir, estas que tienen resultandos, considerandos y resolutivos y que ponen fin a un proceso, aparte de resoluciones, hay otra cosa respecto de la cual podemos interponer un juicio de nulidad, porque ahí está la idea de por qué el recurso de revocación es optativo, ¿no? Porque yo puedo elegir, bueno, voy al recurso administrativo, que es el recurso de revocación, pero si no quiero, voy al juicio de nulidad, ¿no? Con esta cosa que me causa daños o perjuicios. Arturo. Bueno, la otra parte sería contra los actos, ¿no? Que se realicen durante el proceso. Contra actos que no necesariamente tendrían que estar adentro de un proceso que nosotros hayamos iniciado, sino cualquier proceso del ejercicio de las atribuciones de la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a un requerimiento de información adicional de la autoridad, sin que medie una facultad de comprobación, por ejemplo, yo podría optar a ir al juicio de nulidad, ¿cómo ven? Un requerimiento de información adicional de la autoridad fiscal que no es adentro de una facultad de comprobación, porque no me han notificado que inicie una facultad de comprobación, y sin embargo me están requiriendo una información adicional. Podría, así con esa idea nada más, ¿podría yo ir al juicio de nulidad? ¿Cómo ven? Ay, no, nadie, ¿verdad? Sí se Pues podría, ¿no? Porque pues no nos han notificado como que nos están haciendo como una facultad de comprobación y pues principalmente no tenemos la notificación, sino nada más nos llega como ya el requerimiento de que tendríamos que brindar esa información, pero pues no nos han como hecho primero la notificación para verificar como algunos datos que tengan y que ya posteriormente nos soliciten alguna información adicional. Ajá, o sea, no nos han notificado el inicio de una facultad de comprobación y sin embargo nos están requiriendo mayor información para acreditar algo, ¿no? Lo que sea, por ejemplo, operaciones inexistentes u operaciones con factureras o materialidad de operaciones, o sea, para acreditar algo de lo que ellos sí pueden requerir información, ¿no? Pero entonces, ¿se puede o no se puede respecto de actos de autoridad que no están adentro de un proceso, sino nada más adentro del ejercicio de facultades como esta, ¿no? Como esta de requerir información en relación con créditos fiscales específicos. Bueno, si yo considero que ese acto de autoridad que no está adentro de un proceso como una facultad de comprobación me causa daño o me causa perjuicio, yo tengo el derecho de ir al juicio de nulidad también, no solo al recurso de revocación, que es en contra de actos administrativos y de resoluciones, sino también al juicio de nulidad, porque yo puedo elegir si voy al recurso de revocación o si voy al juicio de nulidad. Entonces, en realidad, ambos se pueden interponer por las mismas causas, pero en el caso del juicio de nulidad, además se puede interponer por resoluciones dictadas en dónde, en qué procesos. Respecto de qué tipo de resoluciones se podrá interponer el juicio de nulidad, que no se puede interponer, respecto de las cuales no se puede interponer el recurso de revocación. De las que ponen fin ya a un procedimiento, o sea, como de las definitivas. Por ejemplo, si tenemos una resolución en una visita domiciliaria, ¿puedo ir al recurso de revocación? Sí, ya es como el fin de ese procedimiento, sí, ¿no? Porque Claro. pues, ya no tenemos como algún otro medio de defensa que pues a lo mejor sea como nada más un acta como parcial, sino pues Ok. ya sería como una acta final ya resolutiva. Ok.
Respecto de una visita domiciliaria, yo puedo ir al recurso de revocación, eso ya lo tenemos clarísimo. Respecto de esa misma visita domiciliaria, yo puedo elegir no ir al recurso de revocación, pero sí ir al juicio de nulidad. Sí, no me va a dar tiempo de explicar lo que tú planteaste, Magali. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Respecto a esto que tú planteabas de las partes en el juicio de nulidad, claro, aquí tenemos una más que pueden ser los terceros, pero recordemos que el juicio de nulidad no es nada más para créditos fiscales, sino para todo lo que tiene que ver con la materia administrativa. Eso incluye en la parte fiscal lo que tiene que ver del presupuesto público con el gasto del presupuesto público, por ejemplo, obras públicas, licitaciones, contratos, todo lo que tiene que ver con gastar dinero del presupuesto público, que es lo fiscal. Y por otro lado, también en el juicio de nulidad se resuelven las cuestiones administrativas, las cuestiones que tienen que ver con la administración pública, o sea, con el desarrollo del trabajo de los funcionarios, o sea, el ejercicio de las atribuciones de las autoridades. Entonces, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o sea, esos señalamientos que hacen los órganos de contraloría, esos señalamientos que hacen los órganos de control, esos también se pueden resolver adentro de los juicios de nulidad. Entonces, es raro que nosotros veamos adentro de un juicio de nulidad derivado de créditos fiscales un tercero interesado, pero es muy común que nosotros veamos adentro de esos mismos juicios administrativos un tercero interesado, por ejemplo, si se trata de un concurso por una obra pública o de una licitación pública, ¿no? Mañana hablamos más al respecto de esto y mañana esclarecemos en respecto de estos juicios de nulidad, cuándo se pueden interponer, que no se puede interponer el recurso de revocación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana, profesora.